pagar como horas ordinarias, se pagan como horas ordinarias, lo dice la ley, esas horas extraordinarias se van a pagar como horas ordinarias, y el límite que tenemos, ¿cuál es? La jornada máxima de la empresa, ya ni un 15%, es decir, tú tienes un contrato de 5 horas a la semana, pero puedes trabajar 40. ¿Cuál dice que es el límite? El límite legal anual para horas, ¿sabes? La ley, esto hay mucha gente que sorprende, la ley dice que no se pueden hacer más de 80 horas extras al año. Sí, lo dice el estatuto. Claro. Sí, el estatuto, lo dice el estatuto, que no se pueden hacer más de 80, claro. Pero empezamos a mirar, joder, y resulta que es que yo doy una pata a una piedra y me encuentro a 20 trabajadores que las 80 horas extras las hacen en 3 semanas. O sea, la barra libre es absoluta. Es decir, aquí que no va a haber ningún tipo de control al respecto, va a ser otro caos, otra desregulación total de jornadas de trabajo, de duración de jornada, etcétera. Lo que pasa que hay en ese punto que tú acabas de hablar, de Sí. comentar, es una contradicción que no tiene ningún sentido, porque si tú tienes trabajadores a tiempo parcial que pueden hacer una jornada a tiempo completo, lo normal es que su contrato lo pasen a tiempo completo y ya claro, está. pero entonces le tengo que tener permanentemente a tiempo completo. Si le tengo con un contrato a 5 horas, no tengo obligación más que de tenerle 5 horas. Si le necesito más, le hago que haga horas extras. Flexibilidad. Claro, esta semana me hace 35, a la semana me hace 5, que es la que dice su contrato. A la siguiente me hace 30, que es lo que necesito. A la siguiente me hace 20, a la siguiente me hace 5. Y si le digo que venga el domingo, me da hasta las gracias. Sí. Sí, la cotización entonces sería por el contrato que tiene el contrato para... Las horas extras cotizan por contingencias comunes. Pero claro, el problema es que la empresa no puede cotizar más de 80 horas. O sea, dinero negro. Es decir, Dinero negro. es decir, si la hora de trabajo te sale, por poner un ejemplo, a 6 Oye, si tienes la suerte que euros, vamos. pues eso sería a la hora que te pagarían hasta completar la jornada completa de 2 horas. Claro. Sí, si la empresa, si el convenio que hay en ese momento dice que la jornada es de 38 horas, pues hasta 38 horas. Si no hay convenio porque se ha dejado morir, pues 40. Sí, contando lo que acaba de decir Roberto, que no sé si lo habéis oído, que en muchos casos sabéis que las horas extras siempre son susceptibles de ser plangadas. Coño, oye, que es que a mí me sale, jefe, que me salen 45. Chico, pues mira, a ver, revisar tu mapa, porque a mí me salen, claro, cuando vas a la jornada completa no hay lugar a dudas. Bueno, y a eso le sumamos, ya no al hecho de los contratos a tiempo parcial, sino a todos los contratos y a todos los trabajadores, es que las empresas podrán distribuir irregularmente, es decir, tendrán a su libre disposición, para hacer con ellas lo que les plazca, un 5% de la jornada de trabajo en cómputo anual. Este porcentaje podrá ser superior en función de los convenios colectivos o de pactos de empresa. ¿Vale? ¿Se entiende? La empresa puede dispone de un 5% para colocar o hacer con ese tiempo lo que le dé la gana. Tú mañana a las 3 de la mañana aquí. Eso es. Da igual que sea domingo o festivo especial. Habla en que sea. cómputo anual, pero se supone que es en cómputo semanal, porque lógicamente... Sí, claro, no, pero bueno, lo que quiero decir es, claro, pero el asunto es que el cómputo anual, si tenemos un 5, vamos a poner que 200 jornadas, puede ser unos 13-14 días al año. 13-14 días, bueno, pues 13-14 días, la empresa te va a decir, pues que te vas a venir todos los fines de semana, o este día, o esta semana te vas a quedar 2 horas más, todos los días. Tiene libre disponibilidad de esos días de trabajo, de libre disponibilidad para la empresa. Puede hacer con ellos lo que les dé la gana. Que no quiere decir, no implica que sean de aumento. No. Sino de, las distribuye como le da la gana. De distribución. Eso es. Oye, y vienes, en vez de venir a las 8 como todos los días, vienes a las 11, pero te vas a ir a las 12 de la noche. Que no tiene disposición de beneficio, o sea, no tiene ningún beneficio al trabajador. Bueno, aquí tenemos otro punto, que este también nos apareció gracias a la gloriosa reforma del PSOE de junio de 2010, pero ahora se modifica también, ¿no? Y es con respecto al absentismo en las empresas, que el absentismo en las empresas, previamente se podía despedir a un trabajador por faltas de asistencia no justificadas en determinadas circunstancias, y si el índice de absentismo en la empresa era superior a un 2,5%, ¿no? El PSOE, ¿cuál fue su gran aportación a esto? Bueno, pues dijo que computaban también
como faltas de asistencia todas las incapacidades temporales que fueran menores de 20 días. En total. Todas las incapacidades temporales que fueran menores de 20 días. Computan también como faltas de asistencia para que te puedan despedir por causas objetivas. ¿Y esto cuál es ese cómputo? Bueno, pues dice que si tú has tenido 2 o más faltas o 2 o más periodos de inasistencia al trabajo que supongan un 20% de las jornadas de trabajo en un periodo de 2 meses o un 25% de las jornadas de trabajo de 4 meses discontinuos dentro de un año, a ti te pueden despedir en un despido por causas objetivas. Te pueden largar la puta cara. Y aquí se incluye las bajas, las incapacidades temporales de menos de 20 días. Es decir, un 20% de 2 meses, pues son una semana y otra semana. Eso es un 20%. Significa que tú un mes has estado 10 días de baja porque has tenido un problema, el que sea, un accidente de trabajo, lo que sea. Has estado de baja 10 días, te reincorporas y al mes siguiente vuelves a estar de baja una semana más. Bueno, pues ya está. Esas incapacidades de menos de 20 días se contabilizan a la hora del absentismo en la empresa y te pueden despedir por causas objetivas. Antes, un momentito, antes se podía, estos porcentajes solamente se podían aplicar en empresas cuyo índice de absentismo entre el total de los trabajadores fuera superior a un 2,5%. Esto se ha suprimido y esta circunstancia ya se puede hacer en todas las empresas independientemente de su índice de absentismo. Sí. Aunque la IT sea por accidente laboral. Ahí me he patinado. Es simplemente el IT por accidente laboral no se contabiliza. Es un IT por enfermedad común. Ahí se ve. Bien. Y terminamos con que se permitirán despidos colectivos en las administraciones públicas sin necesidad de autorización por parte de la autoridad laboral cuando, además de las causas ordinarias para este tipo de despido, exista, dice literalmente la ley, insuficiencia presupuestaria durante 3 trimestres consecutivos. Parado, compañero. Esto... Todo es posible en California. Sí. ¿Esto qué es? Bueno, básicamente sabéis que a comunidades autónomas y a los ayuntamientos sus presupuestos los tienen determinados por organismos superiores. A las autonomías por los presupuestos generales del Estado, a los ayuntamientos, a las diputaciones les viene en función de las comunidades autónomas y también a los ayuntamientos les vienen sus presupuestos de otras autoridades superiores. ¿Qué sucede? Que durante 3 trimestres consecutivos el dinero que reciben para las partidas salariales, los apartados 1 de los presupuestos, son inferiores a lo que necesitan, es decir, hay insuficiencia presupuestaria para cubrir esos gastos. Esos gastos están estipulados, se pueden, las administraciones públicas pueden hacer expedientes de regulación. ¿Vale? Y aquí terminamos con la cuestión más o menos técnica del tema de reforma. Sí, Ernesto. Por el tema de, para cobrar el paro, no se lo había oído, era un poco de lo que dijo Ana Botella, ¿no? Lo de los voluntarios. Ahora para cobrar el paro ya casi se hace obligatorio realizar el trabajo... Mira, os comento, eso no lo he incluido por una cuestión. Y es que realmente eso no se ha aprobado en esta reforma laboral. Eso lo aprobó el PSOE. Pero el PSOE lo que hizo, no lo aprobó en ley, lo aprobó en una orden ministerial. Las órdenes ministeriales no se lo sabe ni el ministerio, ¿vale? Y que dice que las administraciones públicas podrán firmar convenios con los servicios públicos de empleo de tal manera que los trabajadores que estén cobrando prestación por desempleo puedan desarrollen tareas de voluntariado o similares o tareas de utilidad pública para esas administraciones públicas, ¿vale? Eso se desarrolla en una orden ministerial en el año 2010, lo desarrolla el PSOE, pero realmente no se ha implementado esa orden ministerial. ¿Qué sucede ahora a esta ley? Bueno, pues que esta ley lo que dice en una de sus disposiciones finales es que se implementarán toda una serie de leyes y reglamentos que digamos que estaban en stand-by. Y uno de ellos es este reglamento, que
que dado a que se cita aquí, yo creo que hay mucha gente que ha ido a coger, se ha ido a leer y dice, coño, en este dice esto. Pero ese reglamento ya estaba aprobado, pero no se había implementado. Por eso no lo he incluido, ¿vale? Pero sí, si realmente se implementa y se empiezan a firmar acuerdos entre administraciones públicas, los servicios públicos de empleo, los desempleados empezarán a trabajar. Cobrando el desempleo. Cobrando el desempleo y hasta que se les acaba el desempleo. Cuando se les acaba el desempleo no tendrán ni desempleo ni trabajo. Y ese trabajo no está definido en ningún sitio, ¿no? ¿Cuál puede llegar a ser? Habla de trabajo de interés, para interés social. Pero barrer las calles a lo mejor es de interés público. Dale los huevos a esa desgraciada ya tan estaba la puta muy por ahí, pero nada. Eso... ¿A cómo van las pistolas? Entonces, a grandes rasgos, esto es, digamos, el grueso de lo que hay. Hay otro tipo de modificaciones que va también dentro del ámbito procesal, pero que bueno, ya me parecía que no era cuestión tampoco de entrar aquí. Son algo más complejas y no tan relevantes como estas otras modificaciones que hay. No sé, la verdad es que a mí me ha sido, personalmente deciros que me ha sido muy duro trabajar con este decreto, ir comparando, no por una cuestión de lo tedioso del trabajo, sino por ir viendo realmente todo lo que se ha ido aprobando. O sea, esto es un atentado realmente brutal contra las relaciones laborales. Yo llevo pensando en dos aspectos que ya no sé si son los fundamentales, yo creo que sí, pero ya todo es tan relativo que supongo que es una perogrullada y todo lo estamos pensando. ¿Dónde quedan las personas humanas y dónde quedan los sindicatos? Porque después de esto, claro, ahora como sindicato ya lo de los trabajadores como sujetos de derechos y todo lo que queramos decir, queda, no es que quede entredicho, es que queda anulado. Pero es que los sindicatos, ¿y dónde vamos a ir ahora a decir a los trabajadores qué les vamos a decir? Claro, el asunto es que ya nos tenemos que olvidar del trabajo con una base jurídica, quiero decir. Y con criterios colectivos. Sí, o sea, quiero decir, aquí en una circunstancia como esta, y además, siento ser agorero, pero mucho me temo que nos vamos a encontrar con nuevas modificaciones de aquí a un año. Y extrañamente me suelo equivocar muy poco. Una pena, hijo, pero es... Y modificación del sistema de pensiones y modificación que será la próxima, la más inmediata, que será del desempleo. Será del desempleo. Desde el momento Hay una alternativa básica ante esto, y es que yo la única salida posible que veo es que esto arda, o sea, esto tiene que hacer Movilización en la calle. ¿Es irse a Brasil? ¿Irse a Brasil? No sé. no. Salir a la calle. El problema es que sucede además una circunstancia, y es que de aquí a un año vamos a estar muchísimo peor. Quiero decir, las cifras macroeconómicas van a ser mucho peores. Las cifras de paro a final de año estaremos rondando los 7 millones de parados. O sea, una auténtica locura. Y es que además esto es una pescadilla que se muerde la cola. Esta ley, que dice, no, esta es una ley por el empleo, esto es una mierda. Vamos a ver, ley por el empleo. Es decir, ustedes basan todo absolutamente en la ley de oferta y de demanda, que dice que automáticamente cuando el precio sube desciende la demanda y si baja el precio aumenta la demanda. Y resulta que la ley de la oferta y la demanda les funciona para todo, pero menos para el mercado de trabajo. Lo siento, pero si automáticamente ustedes reducen los costes del despido, baja el precio, aumenta la demanda de despidos. Se producen más despidos, es automático. Y esto además tiene un doble sentido. Por un lado se producen menos cotizaciones a la seguridad social, con lo cual entra menos dinero en la caja. Aumenta la necesidad de prestaciones por desempleo. Se necesita sacar dinero de la caja. Pero es que dentro de su regla de mercado, sucede una cosa, y es que desciende el consumo automáticamente. Si desciende el consumo, descienden las necesidades de producción. Si descienden las necesidades de producción, aumenta el paro, porque aumentan los despidos. Es decir, esto es una pescadilla constante. Y es que todas estas medidas, básicamente, que se están tomando, y que se seguirán tomando, y las medidas macroeconómicas que se están tomando, tienen ahora mismo un único sentido, que es garantizar poder pagar al sector privado, a la banca fundamentalmente, todos los créditos que tienen prestados al Estado. Ahora mismo es la única medida, porque si es que además se habla de reducir el déficit público, ahora mismo es materialmente imposible. O sea, esto va a agravar mucho más la brecha. Ahora mismo estamos en una espiral hacia abajo y no hay un fondo que se vea a medio plazo.
O sea, no lo hay. Y claro, dentro de su lógica esto tendría que pasar, remontar esto, supone que entre el Estado como factor fundamental para que remonte la economía, pero eso dentro de su lógica de mercado. Pero no con una lógica de defender los intereses de las grandes corporaciones bancarias. Es que además es una estafa permanente, pues resulta que el Banco Central presta dinero a los bancos a un interés del 1% y los bancos lo prestan a los estados a un 5%. Y luego, y por supuesto, desmantelando y vendiendo las poblaciones de muchos estados, como en el caso griego lo tenemos, pero aquí lo vamos a ver inmediatamente. O sea, Grecia está muy cerca, Grecia la tenemos muy cerca, a la vuelta de la esquina, y el problema es que yo no sé si tendremos una cuarta parte de dignidad que por lo menos están demostrando los griegos. Pero, sí. Sí, o sea, una reflexión, una cosa, se podría decir casi que en la dictadura había mejores condiciones laborales Sí, que ahora. a nivel de legislación laboral, sí, Y se indudablemente. puede decir que con el sindicato vertical tenemos mejores condiciones verticales, que no es defenderlo, pero esos son datos objetivos. No, Había más garantías. no, lo que había era garantía jurídica. Había más garantías. Esto yo sé, una cosa solo que podríamos preguntarnos que la mayoría de los sindicatos en la actualidad que han defendido una forma de hacer sindicalismo, que si no se han equivocado un poco y sobre todo que se ha visto que a la larga es lo peor, la mayoría. Claro, pero vamos a plantearnos cuál es la estructura de las dos macrocorporaciones sindicales de este país. Sí, por eso. Todo el mundo sabe. Claro, y cómo se estructura, principalmente. Tengamos en cuenta que estas dos macroestructuras, empecemos por su financiación. Claro, ¿y qué es lo que garantiza que esas macroestructuras monstruosas se puedan mantener? Estamos en una economía de mercado. En una economía de mercado existe un desequilibrio de clases, eso es evidente. Hay un desequilibrio evidente por parte de una parte poderosa y de otra parte que no lo es. Y el Estado, en todo modelo económico, en todo modelo histórico, tiene una misión fundamental que es mantener el equilibrio o el desequilibrio de clases vigente. En una situación de desequilibrio como esta, en una economía de mercado como esta, evidentemente, si el Estado tiene que encargarse de mantener esa paz social en ese desequilibrio, se posiciona evidentemente contra los que están en la parte alta del desequilibrio. Y si resulta que ese mismo Estado y ese mismo enemigo de clase es el que está garantizando tu propia supervivencia, ¿qué coño haces tú o qué labor puedes hacer tú como estructura sindical o como defensor de los intereses de los trabajadores? Claro, si es una reflexión para ver que algo hay, o sea, que hay que actuar de forma diferente. Claro. Y más ahora con el varapalo que has dicho tú, que No, es que ahora mismo una alternativa sindical tiene que partir de una base, que es la autofinanciación. O sea, es que no hay otra. Es que eso tendría que haber sido todo el tiempo. No hay otra, porque no puedes poner en manos tu existencia en manos de tu enemigo. No puedes morder la mano que te da de comer. Porque entonces ya no es tu enemigo. Es quien te da de comer, y al que te da de comer, pues no le vas a hacer pupita. Claro, es así. Y lo que ha quedado bien claro desde la perspectiva sindical es que la negociación, el pactismo, la componenda en el sentido de acercar posturas, de evitar conflictos, incluso de desnaturalizar las relaciones y la personalidad de cada cual, que aquí solo eso lo han hecho los sindicatos, ese pecado lo han conocido los sindicatos, lleva a situaciones de un mayor desequilibrio. Si tú consientes a una parte más amiga, menos amiga, enemiga, contraria, como es esto, como es la parte del capital, que se haga cada vez más y más fuerte, que crezca su orgullo, que obligas o al que te va a devorar o al que estás inevitablemente obligado a enfrentarte. ¿En cuál de todas disposiciones estamos? Ellos, evidentemente, a ver en cuál están. Están en todas menos en la del conflicto. Lo único que esto ya llama, claro, si anteriormente han entendido o no han entendido que había que haber planteado un conflicto y un conflicto progresivo y un conflicto duro, sino que han jugado a todo lo contrario. Bueno, sí, con esto que hemos visto aquí, todavía no tienen claro que la general. Y dónde hemos llegado con los demás. Claro, pero es que además eso tiene un deterioro en cómo percibe la ciudadanía el papel de los sindicatos. O sea, ¿para qué vamos a hacer nada? ¿Para qué nos vamos a manifestar? ¿Para qué vamos a movilizarnos? Otro craso error. Es que se percibe
se percibe así, se percibe con derrotismo. Sí, no, pero es el mismo concepto como por ejemplo en la política, ¿no? Que tampoco hay nada más... Claro. Política y sindicalismo, bueno, pues tenemos efectivamente esta mierda, que es la representación o lo que es la opinión publicitada, ¿no? Digamos que son las imágenes publicitadas de lo que es, y evidentemente romper contra eso. Tú decir que estás en un movimiento político, decir que trabajas en un sindicato, claro, sabes que vas con un lastre, porque ya eso son palabras absolutamente pervertidas. Son totalmente demostradas. Otro error por parte de la gente, por un lado, presumimos, y con razón, de una capacidad de conocimiento, de una capacidad intelectual, e incluso superior a lo mejor a épocas históricas anteriores, ¿verdad? Porque sí es cierto que lo mismo que en muchas cosas vamos a mal, en otras afortunadamente hemos ido a mejor en cuanto a esa capacidad intelectual, pero eso no ha ido acorde con un criterio de acción y de actuación. Tú muy bien acabas de decir, seguimos siendo seres humanos, o no sé de qué coño somos, y de tal manera que nos hemos ido plegando a criterios, digamos, a criterios superiores o superlativos, en este caso organizaciones sindicales que abarcaban todo el espectro laboral en este país, nos hemos ido dejando, hemos ido consintiendo consciente o inconscientemente este devenir de su estrategia sindical, y mira dónde nos ha llevado, y ahora lo que hemos acabado es en la impotencia y en la frustración, porque donde vienen con ellos es que ese no es el enunciado. Si tú no tienes que ir con nadie, tú tienes que ir contigo y con quien quiera estar a tu lado, se llame, tenga un nombre propio o tenga un nombre de un sindicato o de una organización política cualquiera. Tú tienes que ir contigo y con tu inquietud y con tu reivindicación. Además, si hay alguien más a tu lado que está en lo mismo, pues ya somos claro, dos. Es que hay una y si cosa, hay otro, y hacer caer de una vez a estos sindicatos de un lado o de otro. Pero que no se nos olvide que los sindicatos mayoristas les han puesto ahí los trabajadores, que no han crecido como setas. Bueno, hay muchas... Por eso. Vamos a ver, abarcados y arropados y acompañados por... Pero los que les ponen a parir y siguen siendo afiliados, delegados, militantes o van a sus representaciones, manifestaciones, son partícipes y parte y cómplices de todo esto, que no se nos olvide. Sí, bueno, pero supongo que eso es la parte fácil, ¿no? Ya. Pero bueno, quiero decir, aparte es... Al hilo lo que comentaba César, y es que nos han secuestrado muchos de nuestros derechos, ¿no? La huelga general del año 2010, yo recuerdo hablar con compañeros de trabajo, no, yo no hago huelga por restos de comisiones de UGT. Entonces, te han secuestrado el derecho a huelga. Comisiones UGT. Te han secuestrado el derecho a manifestarte, te han secuestrado el derecho a tal. Bueno, no tienes que ir con ellos. Eso es una cuestión, eso es tuyo. Tu autonomía y tu voluntad, y lo hemos consentido y en eso estamos. Y ahora levantar eso es complicado, la verdad es que es muy complicado. Porque nos hemos dado a no sé qué tipo de vida, pues al adoctrinamiento y al relax y a entender de todo y hablar de todo y hacer lo de siempre, hacer revoluciones o en el bar o donde no me oiga nadie, porque tampoco es cosa de revolución. Hay alguien que no vaya a decir, anda, que fíjate lo que estaba hablando, ¿no? Que me pone en un compromiso. Nos hemos desnaturalizado por completo. Por ahí, perdona. Una duda específica que se me ha quedado esta. La demostración que, o sea, cuando estamos hablando de no de pérdidas en las empresas, no de pérdidas, sino menos beneficios a los 3 trimestres o a los 2 trimestres, pero el índice con el que se hace esa relación que lo fija la empresa o tiene alguna... Bueno, ahí habla de reducción de ingresos o ventas. Reducción de ingresos o ventas. Eso en teoría es relativamente objetivo. Luego, ¿qué sucede? Que hay otra cosa que habla de... Esa es la cosa específica, pero es que luego se relaciona también ambiguo. ¿Vale? ¿Qué nos dice ahí? En todo caso, la ley nos dice que en todo caso siempre que haya 3 trimestres consecutivos de reducción, pero la ley nos dice también que si hay previsión de pérdidas futuras, aunque no las haya, también nos podemos acoger a eso. Y si prevemos qué va a pasar, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, si el mes de febrero lo compararían con un febrero anterior... En principio 3 trimestres, sí. Sí. Son comparativas con respecto a... Claro, por ejemplo, lo que te comentaba del IVA. El IVA se supone va directamente relacionado con las ventas. ¿Vale? Evidentemente
evidentemente, si tu liquidación de IVA disminuye con respecto que se paga además trimestralmente, si va disminuyendo, eso es una prueba evidentemente de disminución de ventas. Y eso te lo declara con la contabilidad de cualquier empresa. Sí. Tú en todos los ejercicios, mes a mes, semana, como quieras, pero llevas una contabilidad. Sí, eso en el libro A de contabilidad se liquida el IVA. ¿Cómo se justifica que se va a prever? O sea, que se prevé. Si son 3 trimestres, o sea, 9 meses consecutivos, puede haber 4 que no haya beneficios, pero luego un despunte hacia arriba. Sí, pero con que sea 3, al tercero tú ya puedes largar a los trabajadores. Claro. Un ejercicio Sí, que en el cuarto mejora, sí, mejora, pero esos trabajadores les has despedido y en base a la ley bien despedidos. Pero el despido no es a 3 trimestres, o sea, 3 trimestres consecutivos, sí. de menos ingresos son 9 meses. O sea, sí. Si hay 3 meses o 4 meses en que tienen menos ingresos, pero luego en el quinto se ha recuperado, no podrían, en teoría, alegar. Bueno, ten en cuenta que los cálculos, claro, no, evidentemente en ese supuesto no. Claro, tiene que haber 3 trimestres consecutivos. La propia contabilidad de una empresa pues, tiene unos subterfugios interesantes para alegar que no. No, o aplazas una liquidación, por ejemplo, ¿sabes? Dice, vale, mira, no quiero tener dinero en negro, pero estas ventas cojo y las aplazo. Tu cliente encantado. ¿Sabes? Porque una cosa es para quien trabaja, pero si trabajas para cliente al público, sabes que ahí no vas a tener ningún problema, porque esos no van a utilizar facturas, ¿sabes? Para luego grabar. Otra cosa es si trabajas con profesionales. Si trabajas con profesionales, sabes que ahí te va a ser más complicado aplazar la liquidación del IVA, porque sabes que el cliente, él va a declarar el IVA. Esa cosa para la que tú has trabajado. Pero los que trabajan de venta al público, ahí no tienen ningún problema para aplazar la liquidación y falsear en ese caso la realidad, sí. Sí, bueno, yo quería hacer una reflexión sobre esto que estáis hablando de comisiones UGT. O sea, yo no voy a atender a vale para todos, sí. Que pueda hacer comisiones UGT, pero yo creo que acabar una charla sobre la reforma laboral hablando de lo más que son los sindicatos hay que tener cuidado, ¿no? Porque la reforma laboral la hace el Partido Popular y eso hay que tenerlo claro. Y que los sindicatos haya que exigirles una mejor respuesta, pues seguro que sí, pero acabar sacando esta situación la hemos conseguido gracias a las comisiones UGT creo que es un grave error. Y yo he participado en 1000 manifestaciones convocadas por comisiones UGT y no por eso estoy colaborando con ellos ni nada. No, es que precisamente estamos diciendo lo contrario. No se ha dicho, no se está diciendo. De todas formas, yo sí quiero decirte una cosa. Yo, por ejemplo, antes de esta, en los últimos 2 años, la reforma más atroz que ha habido antes de esta fue la reforma del sistema de pensiones de febrero de 2011 y esa fue firmada por comisiones obreras UGT. Yo no digo que les vaya pero luego hay otra cosa al respecto de esto. Comprenderás que estructuralmente, en mi opinión, son estructuras absolutamente podridas. Y además, no hemos hablado de sindicalismo en general. Lo que hemos dicho es, desgraciadamente está muy corrompido. El concepto, el propio concepto como tal, pero claro, tanto en cuanto nosotros pertenecemos a un sindicato, que lo hemos expresado más también al principio, evidentemente sí creemos en el sindicalismo, pero sí creemos, sin embargo, que el sindicalismo tiene que empezar por unos principios totalmente diferentes a lo que son las estructuras actuales. En un lado, el principio básico que he comentado yo antes, en mi opinión, para poder crear algo, pasa inicialmente por la autofinanciación. Y de ahí ya podremos empezar a crear algo. Hay que tener cuidado con eso, porque la autofinanciación de un sindicato, la clase trabajadora es la que menos dinero tiene, ¿no? Sí. Y claro, te tienes que enfrentar a una clase empresarial, que tiene, aparte de las subvenciones estatales, son los que tienen todo el dinero. Entonces, ahí entra un ¿Y quién te financia? ¿Y quién te financia? Claro, pero quiero decir que hay que tener cuidado con eso. Yo no digo que, yo no soy antifinanciación. No, yo escucha, yo digo autofinanciación, pero lo digo básicamente porque autofinanciación, hablo del sindicato de trabajadores, solamente puede ser financiado para el que estás, el resto lo siento, no te puede financiar. Claro. Las cuotas. Quiero decir... Si los pequeños podemos hacerlo, los grandes. Claro. Con mayor motivo, no mejor. ¿Yo qué hago? ¿Voy a pagar a mi sicario? No, yo pago a mi sicario para que deje de ser mi sicario. Para que no me venga a matar, ¿sabes? Sí, pero claro, la fuerza que puedes tener es mucho menor. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Es que la fuerza no se hace ni en las pancartas, ni en los medios de comunicación, ni en la televisión, ni en un cartel pagado, ni en un anuncio de prensa, de verdad.
La fuerza no se hace ahí. Sí, perdona un segundo, ahora te doy, la tenía Jesús, no, yo solo quería Bueno, que es que lo mío es otra cosa. A ver, esta no es una asamblea, aquí comisiones y UGT, que quede claro que no pintan nada. Yo creo que las alusiones que se han hecho han sido de carácter general y podemos hablar del CGT y de otros muchos sindicatos. Lo único, lo que sí que tenemos que tener en cuenta, que era de lo que estábamos hablando, es de la incidencia o la prevalencia de organizaciones que Roberto ha llamado macroorganizaciones, porque así van por la vida, de organizaciones que tienen mucho que decir. Han tenido mucho que decir, quizá en esta reforma laboral no, pero han tenido que decir mucho en otras anteriores. Y cuando hablamos o estábamos hablando del momento actual y futuro, tienen mucho que decir en tanto en cuanto que sí son responsables de la desmotivación, de la desmovilización y de la desnaturalización que han tenido como organizaciones sindicales. Guste o no guste. A mí me... esa es la cuestión. Pero que aquí no pintan absolutamente nada. El que quiere hacer, o sea, ahora mismo la bola general, ¿quién la puede convocar? Legalmente solo comisiones y UGT. No, la bola general la puede. Nosotros. Sí, la bola general la puede cualquier sindicato. Vale, con una capacidad de convocatoria de... Bueno, ¿de qué? te invito, perdona, te invito, y a ellos también, a que la convoquen ellos dos solos. A ver qué cojones, perdona la expresión, de huelga general sale. Como pasó el 29 de septiembre de 2010. Sí, pero entonces están pidiendo una huelga general y sabemos que va a fracasar, ¿no? Yo no sé nada. Yo hablo por mí, que era lo que estábamos hablando. No. El fracaso está en la voluntad o falta de voluntad de los trabajadores. Que era lo que estábamos comentando hace un momento. La falta de voluntad de los trabajadores. La achacas a comisiones y En gran parte sí. Yo personalmente en gran parte que corresponde cada cual que haga su análisis. Yo creo que en parte sí, estoy de acuerdo contigo, pero la huelga general que convocaron la otra vez, a mí no me vale de excusa. No, es que comisiones UGT, es que parece que estás haciéndole. No, la huelga... ¿Quién ha dicho eso? Si yo lo que he dicho es lo contrario. Yo lo he comentado y he dicho lo contrario. Por supuesto, porque una huelga general es de los trabajadores. Claro. Y entonces a mí me da igual que la convoque comisiones UGT que CGT. O sea, a ti, yo si creo que la tengo que hacer, la haré. Esa es la cuestión. Pero yo te digo, yo hago exactamente lo mismo, pero el asunto es, yo me pregunto por qué hubo tanta gente que no salió. Pues en gran parte, parte de culpa seguro que tienen los sindicatos mayoritarios, pero tampoco entremos en el juego de... Que no, que a ver, que ya se está hablando demasiado de ellos, que es que te lo he dicho, que yo por mi parte les he citado de refilón, que es que tampoco son tan importantes y quien los sienta como importantes, pues que haga lo oportuno. La persona tiene que ser sindicato. Es que claro, que es de lo que estábamos hablando. La cuestión desde mi punto de vista está en que nos hemos aborregado de tal manera que estamos esperando a que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. ¿Entiendes? Entonces, ese es el problema. Creemos que alguien nos va a resolver los problemas. Igual que cuando vamos a votar, dice, no, yo voto a este y es el que me lo va a arreglar. Sí, señor, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Alguien dice, pues yo puedo ser parte de la solución, ¿no? O sea, yo voto por lo que haya personal. Eso es lo que nos ha traído esta jodida democracia. El tener a partidos políticos que rigen nuestros destinos, porque esto no es una democracia, esto es una partitocracia mal parida. Tener unos sindicatos mayoritarios a los que los poderes fácticos y no fácticos les han permitido y ellos han consentido, con el apoyo de la mayoría de los trabajadores, hay que decirlo, que sean agentes sociales y que estén ahí apoltronados y que aparezcan con la cúpula de la COE, con los presidentes del gobierno del turno, etcétera, etcétera. En eso estamos de acuerdo. Una reflexión, yo creo que del espíritu generalizado de la sociedad y de los trabajadores. Que era donde estábamos. Y de los trabajadores. De acuerdo con una cosa, la crítica voraz que hay al sindicalismo, y digo sindicalismo porque en los medios de comunicación y quien crea la opinión pública y la opinión pública generalizada, es sindicalismo como tal. Es que hasta se han visto en las manifestaciones de no tal y no democracia y tampoco los sindicatos. Ese es el discurso neoliberal grabado a fuego en el código genético del trabajador. Es una cosa. Partiendo de esa base, crítica destructiva hacia el sindicalismo como tal. Claro, está generalizado porque evidentemente las centrales sindicales, el peso han tenido,
triste o felizmente, son las que han tenido comisiones UGT, y es lo que la sociedad ha captado. Pero, desde esa lectura, generalizada de que el sindicalismo tal, o por ejemplo, contra los liberados sindicales, es que el problema es que hay mucho liberado sindical, es un problema, hay que eliminarlos, y el que hace esa crítica, ¿cuál es la alternativa? ¿La alternativa cuál es? Si no hay liberados sindicales, militancia en un sindicato, y está trabajando en mitad sindicato, y militar, pero claro, luego te dicen, es que yo tengo muchas cosas que hacer en mi día y muchas horas que trabajar, porque además el mercado de trabajo te está imponiendo que trabajes 12 horas, y yo no tengo tiempo de ir. Entonces, si no puede haber liberados sindicales, porque se corrompe el sentido sindical y nos estamos vendiendo, si luego el trabajador no quiere hacer trabajo sindical, porque yo entiendo una crítica del liberado sindical, si que me hace luego militar en CNT, o CGT, o de otro sindicato alternativo a comisiones UGT, lo puedo entender. Pero claro, si hay una crítica voraz al sindicalismo, metido en el mismo saco, si la alternativa no pasa porque el trabajador decide, pues yo tengo que militar en un sindicato y dar mis horas, o sea, dar mis horas voluntarias como tiene que ser en el sindicato, claro, la otra alternativa ¿cuál es? La de que es que ni la clase trabajadora quiere sindicar, ni quiere tener militancia y se quiere quedar en su casa cuando sale del trabajo. Y precisamente, entonces, claro, al final, ¿qué ocurre? Que decimos, con la que está cayendo, estos tíos no convocan una huelga general, pero es que esto es correlación de fuerzas. ¿Qué carajo de huelga general van a organizar estos tíos cuando dicen, si comisiones tiene 1.900.000, es lo que más, y ni siquiera moviliza a todos sus afiliados, y hay 5 millones de parados para 6, y haces una manifestación o haces una huelga, y ni siquiera van ni los parados, que son los que menos riesgo tienen de perder su puesto de trabajo por haber ido a la huelga, mi comisión y UGT no pueden convocar una mierda, un carajo, porque es que no salen ni sus afiliados. Entonces, claro, y si decimos, no nos hace falta comisión y UGT para convocar una huelga, aquí no sobra nadie, no podemos. Aquí no sobra nadie, sí, faltamos todos. No sobra nadie, faltamos todos. Claro, pero si no lo convocan ellos, lo convocaría lo que se llama el sindicalismo alternativo, lo convocaría CNT, que tiene menos fuerza. CNT y tal. Teórica, sí. Claro, eso sería lo suyo, pero CGT y CNT pueden porque claro que pueden convocar a la huelga. Pueden intentarlo. Pueden intentar convocarla y pueden intentar pero al final siempre se va a la cola de comisiones y UGT, tristemente. Entonces, yo me lo planteo porque yo, claro que quiero una huelga general, yo ahora mismo no estoy parado, pero quiero decir, una huelga general ante este ataque tan brutal y que sea un fracaso absoluto, o sea, yo creo ya es el suicidio más absoluto que podemos tener. O sea, porque si no más. Y hay que hacerlo por dignidad, o sea, hay que hacerlo ya por dignidad y por decir, es la última herramienta que tiene la clase trabajadora. Pero que es que, claro, ¿quién va a aconsejar? O sea, creemos que si no la convoca comisiones de UGT, la va a convocar los trabajadores en masa organizados autónomamente, ni siquiera ni el CGT, ni yo no digo ni el sindicato la convoque, sino lo que decimos, conciencia individual y decir, oye, voy contigo, vamos, y hoy 2 días sin currar. Y aunque no me convoque un sindicato, es que no la clase trabajadora ni está concienciada para hacer eso, ni lo va a hacer. Entonces, la única mínima esperanza es, no sé, si hay un acuerdo entre todo el sindicalismo o que lo hagan estos y haya un éxito brutal, porque es que a día de hoy, si cuando está firmando lo que firma el Europa Rajoy ya cuenta con que va a haber una huelga general, si es que hasta como hace las cosas sabiendo que la va a haber y ni otra lectura y ni siquiera se la hacemos. ¿Querías hablar? Yo quería preguntar si de alguna forma, Roberto, habéis observado en el análisis de esta reforma si hay algún tipo de artículo, normativa o tipo de reforma concreta que haga indicar que se está preparando el camino para otra agresión grave a derechos de trabajadores y además al sistema educativo también, que es la... Bueno, para entrar directamente a desmontar determinados sectores, no hay más que ver un poquito cómo están bajando las cifras del PIB y
eso cómo va a influir directamente en los ingresos del Estado y eso cómo va a influir precisamente ahora que el Estado va a tener, o se le exige que gaste menos. Va a ingresar menos y además le exige que gaste menos, evidentemente va a meter tijera. Pero por esto, además viendo directamente ya al entrar a saco en todo el tema de bonificaciones, la apertura de las agencias de colocación directamente, la barra libre de las agencias de colocación conectados directamente con los servicios públicos de empleo para ofrecer ofertas a personas cobrando prestación y tal, creo que la próxima, además de carácter bastante inmediato, será modificación de las prestaciones por desempleo. Esa por un lado. Luego el resto de sectores públicos te puedes esperar que en mayo habrá... Yo he apostado que los presupuestos generales del Estado se van a aprobar el 4 de abril, ¿vale? Eso es una apuesta que yo he hecho. El 4 de abril es el miércoles de Semana Santa. Por eso, porque luego la gente viene más. Yo he aprobado que se van a aprobar ahí. Te decía por otra concreta... Entonces, se aprobarán ahí, en función de eso, los presupuestos de la Junta de Castilla y León se aprobarán seguramente a principios de mayo. Ahí, pues bueno, vendrá una reducción considerable del apartado 1, que es los gastos de personal. La bajada salarial va a ser considerable. A mí no me sorprendería que hubiera una bajada salarial en mayo para personal de administraciones públicas del 10%. A mí no me sorprendería nada que estuviéramos hablando de esas cantidades. Y si no se entra en esas cantidades, desde luego habrá directamente expedientes de regulación. Bueno, me refería concretamente a una agresión que se está preparando contra derechos laborales, pero también contra el sistema educativo, que es lo que están llamando la formación profesional dual, que se está empezando a ir, hablan del modelo alemán, de educativo de formación profesional y de, bueno, lo llaman de otras maneras, y de formación profesional dual sobre todo, y que está ya habiendo algún programa piloto en Madrid, y que consiste en que la formación profesional pase a empresas privadas. O sea, la estructura que hay ahora mismo en el sistema educativo público pase directamente, no en su totalidad, pero sí en un 90%, así creo que sería de entre 3 y 4 días a la semana serían de formación en el centro de trabajo y un día quedaría para formación en el instituto, en el centro de formación profesional, lo que sea. Con lo que eso supone, bueno, es que es algo inconcebible, pero además está avalado porque está el modelo... No te vayas que ahora te doy la palabra. Es que ni siquiera será salario mínimo, imagino, porque como será una especie de contrato de formación de no sé qué, serán 4 perras para tener esclavizados a los chavales. Oye, si no tienes que pagar. Pero además no creo que... Es que encima porque claro, una formación se presupone un gasto y una inversión que habrá que darle a la empresa también. Supongo que será un ingreso extra para la empresa que le vendrá de puta madre, para luego tener a uno encendiendo la calefacción a las 8 de la mañana, a otro no sé qué, o al grupo de chavales lijando puertas, porque es lo que en su empresa da dinero, ¿no? No creo yo que va a haber una formación plural y completa, integral y demás, ¿no? Bueno, es algo absolutamente demencial, que a lo mejor en Alemania, porque tenga otro sistema productivo industrial diferente, pues está funcionando, y porque lleve funcionando 200 años o lo que sea, pero que pretenden implantarlo aquí, pues claro, porque es que es un chollo, porque es que es un ahorro enorme de repente de profesores que desaparecen, el 90% de los profesores de formación profesional, no sé qué sería de ellos, pero ya no hacen falta, todos los talleres que hay, toda la dotación de infraestructura en los centros educativos, pues tampoco tiene sentido y ya dejaría de... porque el coste de mantenimiento de un taller de formación profesional es una pasta. Y además, el golpe maestro será que toda esa gente dejará de estar en el paro y contarán como trabajadores, con su contrato guarro, imagino, de prácticas, con lo cual, pues de repente, no sé, los cientos de miles de estudiantes que hay, pues pasarán a engrosar las filas de los trabajadores con su sueldo. No, probablemente se utilice el sistema de... quiero decir, si forma parte de la formación, no sería un contrato en práctica, sino que sería una especie de becas. Un contrato de formación, no sé si eso existe. El contrato de formación es lo que hemos hablado, que era el contrato de aprendizaje, para la formación al aprendizaje. Pero eso ya es diferente, no son estudios reglados. Bueno, la formación que tienes que recibir sí, pero lo que quiero decir es que
Se crea una organización. Pero es como el becario, parecía el becario. Bueno, juventud. Si alguien quiere decirle ahí algo más, pues ya muy breve, porque aunque sí. Yo solo darte las gracias por la Currada. porque es una pena que seamos tan pocos aquí, porque es que esto me parece que es que lo tiene aquí uno y ni siquiera lo lee. Yo no sé qué para qué. A lo mejor, perdona, lo he hecho mal, no sé si lo he dicho en la presentación. En vez de haberle, como os he dicho, que a la gente que tiene cuentas afines o está en el sindicato, como lo he ido pasando, lo llamaba fascículos, a lo mejor lo que tenía que haber hecho era habérselo guardado para después y que el sindicato hubiera dicho: quien quiera saber algo de la reforma, Roberto, como otras veces, se va a tirar el speech. Coño, y lo podía dar por escrito. Si venillos por Tailvin, a lo mejor lo mandamos, pero se lo he hecho al revés. Lo ha ido siento decirte que en otras ocasiones lo hemos hecho de otra manera. Como si hubiera... O sea, otra vez no ha habido artículos. ¿Qué crees que se lo habrá leído? Es una lástima. Nos han enviado pasado. O sea que la gente de calle hoy. No, no me refiero ni Bueno, Sí, pues prefiero ya... no saberlo.